el futuro microempresario que dice, oye, yo quiero hacer este negocio, pero no tengo los medios o lo que fuera, la clave para conseguir un crédito está en ser buena persona, más que en tu historial crediticio. El crédito más caro que puede haber en el mercado es el que no tienes. Y el segundo más caro, que es el que nosotros combatimos, es el gota a gota, la usura, ¿no? Ahora, en ese universo, digamos, de decidir si le doy el crédito o no a una empresa, a un empresario, hay algunas financieras que han querido implementar tecnología. Entiendo yo que no han sido muy, digamos, exitosos, ¿no? Porque, claro, vienes con la última app, ¿no? Con biometría y que lees si el cliente miente, no miente, y según eso y lo que llena, le doy, no le doy. El approach que ustedes tienen es muy distinto, por lo que nos cuentas. Hola a todos, bienvenidos a Chela de Negocios. Este es un podcast donde nos tomamos una chela. Y hablamos de negocios. Salud, ¿Qué tal? Nico. ¿Cómo estás, Willard? A los años. Así es, hermano. Y hoy día le queremos dar la bienvenida a Javier Ichazo, gerente general de Mi Banco. ¿Cómo Salud, estás, Javier? Salud. Salud. Muchas gracias por estar la acá. invitación. No, gracias por acompañarnos. Salud. El tema de hoy, que lo estábamos ahí macerando previo a entrar a la mesa, es el negocio de las microfinanzas, ¿no? En donde Mi Banco pues, es el gran player en el Perú, que un poco que abrió el camino para esa industria. Así que espectacular tenerte por acá. ¿Cómo se define? Quizás arranquemos por ahí, ¿no? ¿Cómo se define esta industria? ¿Qué son las microfinanzas y en qué industria está Mi Banco? Estamos metidos en el sistema financiero, ¿no? Pero es diferente a lo que normalmente la gente conoce del sistema financiero, porque es un segmento muy intensivo en mano de obra, muy intensivo en red de oficinas, porque básicamente los clientes tienen un alto nivel de informalidad, ¿no? Uh-huh. Entonces, la típica, y te lo digo porque yo vengo, mi experiencia previa es 21 años en banca tradicional. Y la manera como abordas al cliente, cómo evalúas al cliente, cómo haces la aproximación al mercado es bien diferente. De hecho, yo siempre cuento que los errores más complicados que cometí fue cuando pensé que seguía manejando pyme en banco de crédito, ¿no? Que era lo que yo hacía antes, ¿no? Porque tiene sus particularidades, pero es súper bonito, ¿no? Y microfinanzas, por definición, es un negocio para la informalidad. En un No. mercado desarrollado, súper formal, ¿existen también las Sí, microfinanzas? Claro. O sea, lo que pasa es que en el Perú es lo que más predomina. De hecho, hay una informalidad enorme en el Perú. Informal en el empleo es 70%. Eso te da digamos, un indicativo de que más o menos de qué tamaño es la informalidad en el país, ¿no? Pero no es un negocio exclusivo de la informalidad. Tú también puedes tener clientes que son formales. O sea, el tamaño de la empresa no implica si es formal o informal. Tú puedes tener clientes pequeños, pero no sé, pues de un sector formal, una pequeña empresita de metalmecánica bien montadita, que provee servicios a una empresa formal, no puede trabajar en la informalidad porque no podría proveer de los servicios. Claro. Ahora que mencionas empresas y empresas pequeñas, ¿están enfocados, o las microfinanzas están enfocadas en empresas o también aplica a personas? O sea, nosotros el 90 y pico % digamos, en la industria, Uh-huh. son persona natural con negocio. Ya, Ese es es el- autoempleo, digamos. Sí, o sea, pero lo que pasa es que pocos se formalizan y se convierten en una empresa. Uh-huh. A lo mucho pasan a una IRL, ¿no? Pero normalmente es una persona natural. El puesto de mercado, el chancalатero, en negocios más de uno a uno, que es los maestros de obra, los gafiteros, la ferretería, ¿no? Las bodegas. O sea, son negocios que no llegan a terminar siendo una empresa como las conocemos, ¿no? Sino es una persona natural con negocio, que es una modalidad diferente. ¿Y por qué es tan importante o sea, la especialización en esta industria? ¿Por qué ese segmento no es atendido por los bancos, por ejemplo? Porque no se evalúa igual, pues, ¿no? Claro. Creo que es más gráfico contarlo con un ejemplo, ¿no?
cuando nuestros asesores salen a la calle, ¿no? Los asesores de la industria, que deben haber unos 25.000 a 30.000 asesores. Claro, desde ahí es diferente, salen a la calle. Así es, Claro. ¿no? Calle pura, esto es calle pura, ¿no? Y te digo, en el Perú la industria tiene unos entre 25.000 y 30.000 asesores entre todas las cajas, los bancos, las financieras, deben ser más o menos unos 30.000, ¿no? Entonces, estos chicos salen a la calle y hacen una evaluación en campo, ¿no? Entonces, elaboran un flujo de caja con el cliente al frente. Entonces, ¿y cómo corroboran? Porque es una manifestación, ¿no? Es dicho nada más, porque no... ellos corroboran primero, le piden, ya, ¿cuánto vendes? 2.000, 5.000 soles, por decir cualquier número, ¿no? Ya, enséñame tus boletas de compra para ver que efectivamente con lo que has comprado puedes vender 5.000 soles, porque si lo que has comprado son 100 soles, no hay forma que tú vendas 5.000, ¿no? Claro. Luego miran el stock, si es una bodega o un puesto de mercado, lo que sea. Mira, entonces es consistente que este señor pueda vender o señora vender 5.000 soles. La mercadería que hay acá aparentemente sí hace viable, ¿no? Pero si tienen duda, conversa con los vecinos. Ujú. Si tienen más duda, se van a la casa del cliente. Y si tienen más duda, le preguntan al bodeguero, oye, ¿y qué tal Nico? No, Nico es un buena gente, es súper chambero, entonces ya el asesor hace una evaluación no solo de la capacidad de pago del cliente, sino del carácter del cliente. Era un ejemplo nomás, entiendo, Nico. ¿No? No, Sí, no, no te ya. sientas aludido, por favor. no. Entonces, eso es carísimo, ¿no? Ajá. Y Claro, la operación detrás de las por microfinanzas eso es yo siempre carísima. digo, la gente que no conoce mucho el mundo piensa que nuestro costo más alto es el fondeo. Ese no es el más alto, ¿no? Y de hecho, todas las microfinancieras tienen acceso a líneas digamos, de multilaterales Ujú. o líneas más o menos baratas, digamos, ¿no? Y además su autofondeo con los depósitos. Lo más caro en esta industria es el costo de servir. Ujú. Y eso, de nuevo, con un ejemplo es mucho más gráfico. Imagínate que yo tengo un asesor de negocios al cual yo le asigno una cartera de 100 clientes. Y cada cliente es de 1.000 soles, ¿no? Microcréditos, ¿no? Tengo una cartera de 100.000 soles, ¿no? Si yo le cobro 10% de tasa de interés, voy a cobrar al año 10.000 soles, Ujú. ¿no es cierto? Y yo le pago en promedio, la industria en promedio está entre 3 y 5, digamos, el costo mensual de la persona, ¿no? Entonces, si No eso te lo alcanza. multiplicas por 12, no da, pues, ¿no? Ujú. Entonces, eso grafica que Y lo eso, más... en ese ejemplo, además, asumiendo cero morosidad. Así es, ¿no? Y costo de fondeo, ¿no? Así es, cero todo el resto. Ni costo operativo, porque no solo es el Claro. costo de la persona, ¿no? Entonces te das cuenta que la falacia que mucha gente dice, no, es que me pagas de interés poquito y me Me cobras un no, montón. claro, porque ahí no está el costo Ujú. más importante. Y entonces, si cobras tasas muy bajas, no te alcanza para atenderlo. Y lo que quería decir es que el crédito más caro que puede haber en el mercado es el que no tienes. Tal cual. No tener acceso es tasa infinita. Así es, ¿no? Y el segundo más caro, que es el que nosotros combatimos, es el gota a usura. gota, la usura, ¿no? Que nosotros tratamos de combatirlo porque no. No, el Y luego crédito- viene bien lejos, ya vienen las microfinancieras, bien lejos Sí. de esos créditos, ¿no? Que son finalmente, como decías, tasas que sirven para que puedan realizarse los créditos. O sea, Así es, va más allá del riesgo, es así también es. la chamba que se necesita para poder cobrar, gestionar, manejar operaciones de este tipo. Porque, O sea, porque es un segmento muy vulnerable. Entonces, el cliente no es una persona que tiene ahorros, que tiene una espalda financiera, ¿no? Y entonces el asesor es donde mide ahí. Entonces, tiene que ser la persona física, ¿no? Anecdóticamente también, una de nuestras directoras fue a hacer una visita con una asesora nuestra, ¿no? Porque quería conocer, ¿no? Un director del banco. Y conocer un poquito más de cerca, ¿no? Entonces, van a una clienta en un cono, en un cerro, y llevaban un crédito aprobado por 10.000 soles, ¿no? Entonces, llegan a hacer la visita en el domicilio y entran, hacen la entrevista, conversan, ¿no? Y le dice 3.000 soles. Entonces la directora muda, pues no dijo nada, ¿no? Pero salen le digo, ¿pero por qué? Si tus metas comerciales, ¿por qué no le has dado los 10.000 si tú ya los tenías aprobados los 10.000? Y le dice, ¿se dio cuenta que estaban colgados unos pañales? Sí, acaba de dar a luz.
Entonces, su capacidad de tejer, de generar sus ingresos, ha disminuido. La vamos a acompañar con estos 3.000 para que siga operando y cuando ya se organice mejor, vamos a volver a los 10.000. Hay un acompañamiento, Wow. porque le puedes dar los 10.000, ¿no? Y de repente le hacemos un daño, Exactamente. porque hacemos que se caiga. Entonces, ese acompañamiento, ese seguimiento personalizado, no se puede hacer, digamos, todavía. Ese conocimiento, además, ¿no? De la Así es. lectura, de, oye, vi esto acá, entonces esto significa que quizás la Así capacidad de es. pago. Y al final no es solo empujar el crédito, sino también lo que puede significar para el cliente, eso. Sí, Oye, o sea, yo creo que las microfinancias todas caminan detrás de un propósito bueno. Eso. ¿no? Independientemente cuál sea la marca. Yo creo que todas caminan con un propósito bueno que es sacar adelante a los clientes de la base de la pirámide. ¿no? Y yo diría que todas las marcas tienen, digamos, la misma convicción. Nos hablabas de las tasas que son relativamente más altas que el resto, ¿no? A mí me ha tocado personalmente vivir en un país vecino la experiencia de que este país controla, pone límites a las tasas y simplemente la gente no puede acceder a comprar productos o tiene que recurrir a este crédito ilegal, ¿no? Porque ni siquiera, ese ya muchas veces no es informal, es casi delincuencial, ¿no? ¿no? Y termina exponiéndote pues a extorsión, a cobranza con violencia, a cualquier cosa, ¿no? Nosotros tenemos una operación en Colombia y sabemos muy bien qué significa todo eso y qué cosas hemos importado finalmente, ¿no? Hemos importado este modelo del gota a gota que es sumamente perjudicial y además es delictivo, ¿no? Sí. Sí, no, olvídate. Y como decíamos, al final el crédito que no tienes es más caro porque te limita las posibilidades de crecer, exactamente, ¿no? Desarrollarte. Claro, ya sea que pensando como una persona natural que se quiere comprar un carrito, una casa, esa es una cosa. A nivel de un negocio, oye, el tener acceso a capital de trabajo para poder crecer, ampliar locales, contratar gente, en fin, todo lo que involucra poner en marcha no solamente un pequeño negocio, sino en términos agregados del país. Suena un poco guachafo, pero es que es hacer patria. ¿no? O sea, es hacer patria. El 99% de las empresas en Perú son MIPES. Y digo empresa porque no que seas una persona natural con negocio no quiere decir que deje de ser empresario, ni que dejes de tomar decisiones empresariales. Es el motor, es el 75% del empleo en el Perú. O sea, no es guachafería, es realidad. Claro. ¿no? Yo recuerdo en el momento de la pandemia no se entendía eso, ¿no? Y tuvimos varias discusiones con el equipo del MEF en ese momento para que se entienda eso y poder ayudar a las MIPES también a salir adelante en ese problema tan catastrófico que fue una pandemia. Y es que somos un país de empresarios, de emprendedores. Sin embargo, la palabra empresario está como que sucia, ¿no? O sea, oye, eres chiquito, ok, me caes bien. Empresario y emprendedor son dos cosas diferentes. Claro, pero creces, te va bien, ¿no? y de repente te vuelves el enemigo público, ¿no? De lo que sea, ¿no? En fin, es un estigma con el que tenemos que batallar acá en nuestro país. Y hablabas ahí del propósito que conecta un poco con este tema. Y claro, en esta industria no es simplemente entregar créditos y lograr cobrarlos. ¿no? Pero hay un pasito previo y de repente ahí sí nos ayudas a entenderlo. Según lo que yo entendía, oye, lo primero es captar al cliente, ¿no? Que es la función de ventas, de quiero conseguir clientes para, en el ejemplo que nos has dado, darles créditos, ¿no? Luego veo yo el tema de la verificación. Oye, este cliente es bueno para darle un crédito, califica, no califica, y luego viene el tema ya de la cobranza y obviamente de recuperar la inversión. No sé si está bien quebrarlo en esas tres. Sí, claro. Porque ya te vi que las dos primeras están medio entreveradas, ¿no? Pero no sé si nos puedes contar en ese marco, una por una, porfa. Sí, o sea, lo primero es la prospección, digamos, ¿no? Y en este mundo juega mucho el referido, ¿no? O sea, tú tienes un cliente y tu mismo cliente te refiere a otros. De hecho, la mora de los referidos es la más baja dentro de la captación de clientes nuevos. Porque, es como una red de Herbalife, claro, así de marketing sí, multinivel. Sí, totalmente. Porque Claro. difícilmente tu cliente bueno te va a referir uno malo, pues. Claro. ¿no? Él ya lo está escogiendo.
¿no? De hecho, hay el modelo grupal, por ejemplo, Ajá. que se utiliza mucho que lo usa acá una marca en Perú se trajo de México. Es un modelo de autoselección prácticamente, ¿no? Porque entre ellos se autoseleccionan, ¿no? Hacen garantías cruzadas. Lo usan Claro. un montón de marcas en diferentes. Por ejemplo, hay para compra de autos, ¿no? Hay para. Claro, esos ya son fondos colectivos, digamos. Pero ¿no? digamos, es la Es misma el mismo innovación. concepto. Es el mismo concepto. Sí, Ajá. sí. Entonces, digamos, tienes la primera parte de la prospección. Como te digo, juega mucho el tema de los referidos, caminar la calle, ir a los mercados, ¿no? Abordar. Hacía la reflexión porque en la industria sabemos que el referido es el mejor cliente nuevo, digamos, ¿no? Porque te viene filtrado por un cliente tuyo que sabe qué tan bien se está comportando comercialmente, ¿no? Porque se conocen entre ellos, ¿no? Entonces, Eso es una buena recomendación para el que nos escucha, que está buscando un microcrédito. Busca un referido. Busca a alguien que te refiera, que ya haya pasado por un proceso así. porque al asesor le da confianza. Buena. Ajá. Al asesor le da confianza de que, que su cliente bueno lo está refiriendo, porque sabe que no le quiere quedar mal. Claro. La segunda parte es la evaluación crediticia, ¿no? Y pasa todas estas cosas, ¿no? Todo lo que como decimos, la tecnología, pero no de tecnología no tiene mucho, sino de la manera, la forma, cómo se evalúa un cliente de la base de la pirámide, que no es una manera tradicional de pedir estados financieros y a partir de estados financieros sacar ratios, a partir de los ratios establecer Que líneas igual de se crédito. hace. Pero O se hace sea, manual. Claro, a ¿no? cierto nivel, pero se hace, digamos, además la hay evaluación tradicional. Pero la diferencia material, primero es la manera como levantas la información, que una es manual y la otra es a partir de estados financieros. La segunda es que en el mundo tradicional tú evalúas por necesidad. Ujú. En el mundo de las micro tú evalúas el flujo de caja libre y le prestas por flujo, no por necesidad. Es diferente. Entonces tú dices, oye, capital de trabajo a 36 meses, a 24 meses no tiene sentido. No, pues que aquí se evalúa por flujo. Claro, si yo te voy a prestar un grifo que tiene una rotación, no te voy a prestar capital de trabajo a 24 meses, pues te doy una cosa más acorde a tu flujo de negocio. Entonces son dos maneras de ver el mundo bien diferentes, ¿no? Claro. Después la parte de la Que, evaluación. escúchame, es el free cash flow, o sea. Claro, y ahí contra Claro. eso le das. Nosotros decimos 80% del free cash flow y hasta ahí es nuestro límite, ¿no? Que el flujo lo construimos con ellos, como les decía, ¿no? Miras la factura, las boletas, ves el inventario, te hace sentido y eso es lo que tú plasmas en el flujo. Ahora, en ese universo, digamos, de decidir si le doy el crédito o no a una empresa, a un empresario, hay algunas financieras que han querido implementar tecnología, entiendo yo que no han sido muy, digamos, exitosos, ¿no? Porque claro, vienes con la última app, ¿no? Con biometría y que lees si el cliente miente, no miente, y según eso y lo que llena, le doy, no le doy. El approach que ustedes tienen es muy distinto por lo que nos cuentas, es más O sea, la experiencia, el sí. ojo del, ¿no? Sí y no. A ver. Porque ahora te cuento. Nosotros, sí, yo probé biometría, lo trajimos de Israel y no funcionó. Perdón, psicométricos y no funcionó. Pero eso fue hace 7 años, ¿no? Ahora hay cosas que están mejor. De hecho, estamos probando, ahora nos estamos trayendo un socio mexicano que lo está haciendo más o menos bien. Pero para terminar el tercer paso y luego regreso al de la evaluación para que sí, ¿no? Para mí la parte más importante es el seguimiento de la cobranza. Es bien fácil prestar, pero el acompañamiento, el seguimiento, ¿no? Por eso sacan leyes absurdas, ¿no? No puedes llamar al cliente a avisarle. Oye, el cliente te agradece que le llames con anticipación. El rol del asesor es acompañarlo Con para que ingresos del día a día, además. Claro. Con más razón Así necesita es. Entonces, planificarse. él agradece que tú lo llames 3 días antes para avisarle que se le va a vencer la cuota. Entonces, ahora quieren sacar leyes, no lo puedes llamar. O sea, es como la ley de topes de tasa, que es lo que comentaste hace un rato, ¿no? Es una tontería. Lo único que ha logrado es excluir, y eso es un informe del Central, me parece, que ha excluido cerca de 300,000 personas. Se vio en Bolivia, tenemos una operación en Colombia, ves lo mismo. El mercado de microfinanzas de Colombia es un poquito más grande que el tamaño de mi portafolio en el Perú, cuando ese país tiene 50 millones de habitantes, Claro. otros 30. Tienes un PBI 1.5 veces más grande Colombia que Perú. O sea, no tiene sentido que tengas, y además una informalidad bien parecida a la peruana. No tiene ningún sentido que tengas un mercado tan pequeño. Es que hay leyes que suenan bien, pero en realidad Sí, hacen pues daño. es una tontería, pues, ¿no? O sea, es una tontería. Y además es obvio y evidente, pero claro, son recontra populares, ¿no? Pero claro, cuando la gente se da cuenta que me han excluido por hacer esto, Claro. ya reflexiona diferente, ¿no? Y ahora regreso a lo de sí y no. De hecho, nosotros nos apalancamos del flujo de caja.
pero usamos modelos estadísticos. Empezamos usando regresiones lineales, luego pasamos a hacer machine learning, ¿no? O sea, cosas más sofisticadas. Y aprobamos por modelos. El 80% de nuestros créditos ahora se apalancan del flujo, pero el flujo a mí ya no es una operación, un flujo, una operación, un flujo. Eso es bien ineficiente y por eso es tan caro. Ahora, nosotros es un flujo, 12 o 18 meses. Y en el medio yo puedo darte N cantidad de créditos. Porque el mismo flujo y mis modelos de comportamiento que se combinan con ese flujo... No esperas a que venza el crédito para recién evaluar si te vuelvo a dar. Y además, sí hemos imitado la banca tradicional porque le damos una línea de crédito. Entonces, en 18 meses, él se puede autoservir, pagarme. N veces, como él crea conveniente, en función a su línea de crédito. El modelo típico es un flujo, un crédito. ¿Quieres otro crédito? Voy a tu negocio otra vez, flujo, crédito. Y si es que me pides 12 créditos en un año, tengo que ir 12 veces a levantarte el flujo para darte el crédito. Nosotros ya no. Te levanto en el mes 1 y hasta el mes 18 ese flujo sigue vivo y yo te puedo dar N veces créditos en función a tu línea. N veces porque tú me sacas, me pagas, me sacas, me pagas, me sacas, pero a tu conveniencia. Entonces, por eso nosotros apostamos mucho que en el mundo de las microfinanzas es súper importante que tú seas oportuno y conveniente. Porque, me explico mejor, estás en el mercado. El camión de frutas se tiene que ir porque tiene que regresarse a traer fruta de donde sea. Y remata en ese momento. O sea, oye, asesor, ven a buscarme, hazme mi flujo, ándate a tu oficina. Olvídate, pues el camión se fue el día anterior, ya se fue. Tú tienes que responder en ese momento, ya, compro. Todo es inmediatez en ese mundo. Así es. Porque así es el negocio, ¿no? Por eso el mundo... Y a las 5 de la mañana, además. Claro, ¿no? O sea, no llaman a las 5 de la mañana. ¿Tienes la plata ahí o no tienes la plata ahí? Si tú no la tienes al costado. El camión vende su saldo y se manda a mudar al norte, a traer mangos o limones, lo que sea, y sale del mercado, ¿no? Entonces, esa inmediatez nosotros la hemos combatido a través de establecer líneas y usar modelos estadísticos. Cuando yo entré al banco... a trabajar, no usábamos modelos estadísticos, ¿no? Y todo era un caso por caso, entonces era lento, torpe e inoportuno. Entonces, 8 años después, bueno, ya tenemos líneas hace como 4 años, ¿no? Pero yo creo que esa es una de las principales modernizaciones que se han hecho en la industria. Que te ayuda a bajar ese costo de verificación del crédito y de captación. O sea, ya una sola vez lo capté, una sola vez lo verifiqué y luego con su propia historia... Y eso se traslada al consumidor en menores tasas. En menores tasas, en mejor servicio, oportunidad. ¿no? Y yo creo que todos van a ir acompañando esa evolución, ¿no? Estuvimos nosotros en Indonesia. En Indonesia hay un banco muy grande que se llama BRI, ¿no? Que es un banco del Estado, pero que tiene, yo tengo 2.4 millones de clientes, ellos tienen 36 millones de clientes. Wow. Es una cosa, ¿no? Brutal. Y ellos han avanzado mucho en el dispositivo digital para el asesor, pero no en aprobar créditos centralizadamente, para que el cliente pueda servirse sin necesidad de que vaya el asesor a visitarlo, porque el asesor ya levantó un flujo previamente y por tus modelos tú lo apruebas. Entonces el cliente tiene... Claro, pero el ejemplo que nos has dado hace un rato del asesor que va y ve los pañales colgados, no hay forma que una app reemplace eso en la vida, ¿no? Por eso el seguimiento... Pero vas conociendo a tu cliente. O sea, esa primera visita, ves los pañales, etcétera, pero de ahí... el comportamiento de tu cliente, en tu relación con él, la comunicación, si te contesta, no te contesta, si te paga a tiempo. O sea, el cliente puede, ese ejemplo lo puedes estirar un poquito más, porque esa clienta, por ahí una clienta, puede ser súper buena y puede sobreestimar su capacidad. Y puede decir, no, dame los 10.000 que yo sí te voy a poder pagar, pero humanamente no es posible porque tiene una responsabilidad de un niño que acaba de nacer y que le va a distraer tiempo y no va a poder trabajar como trabajaba, ¿no? Previo al embarazo y a dar a luz. Entonces, si el asesor no acompaña ahí y le dice, oye, vamos a dar un crédito que te permita salir adelante, pero sin comprometer tu futuro, ¿no? Entonces es mucho más que otorgar un crédito. ¿Y tienen conciencia este perfil de clientes de su historia crediticia, de cuidar? Obviamente. ¿No? Es otro mito, ¿no? Sobre las microfinanzas. No, que la base son muy riesgosos. O sea, es muy riesgoso por la volatilidad, por la informalidad, pero no por sinvergüencería.
Entonces, hay un mito que yo siempre trato de decirlos permanentemente cuando tengo la oportunidad de estar en este tipo de podcasts o entrevistas. El default, por lo menos nosotros, yo creo que en todo el sistema es lo mismo porque nos conversamos entre nosotros, ¿no? Default por sinvergüenza es irrelevante, o sea, es totalmente irrelevante. Aquí los clientes tienen default: incendio, inundación, robo o enfermedad de un familiar. No necesariamente directo de la familia más nuclear, ¿no? Puede ser mi sobrino. Pero como yo estoy en mejor posición, lo ayudo. O sea, la solidaridad que hay ahí es brutal. Ese pata te deja de pagar, pero porque su sobrino se enfermó. Entonces, ahí es de nuevo, la persona física es la que se acerca y dice, ¿ya qué pasó? No, además, eso es un buen cliente. Por más que te dejó de pagar, así es. El hecho de que tenga ese comportamiento a ti te da luces de un buen comportamiento futuro. Es una buena persona. Es un súper buen cliente para ti, con quien invertir y seguir tratando de hacer crecer su negocio. El carácter del cliente. Estás evaluando el carácter del cliente. Entonces, lo que te toca a ti es acercarte y decirle, oye, nada, te acompaño, ya, pasó esto, reprogramamos, refinanciamos, lo que sea, pero no lo sueltas, ¿no? Digamos, en mundo tradicional, no me pagaste, te mando al abogado. Pero la palabra carácter es bien importante, acá ¿no? Porque te decía saliéndome un rato, ¿no? En el mundo de las startups viene, ¿no?, un grupo de emprendedores y te quieren mostrar una idea de negocio para que tú inviertas en ellos. Y muchas veces lo que te dicen, ¿no?, la gente que invierte en este tipo de negocios es: vale más el carácter del emprendedor. Lo más importante es el champion. Exactamente, ¿no? Pero la palabra carácter la he escuchado más en que ese, la idea de negocio, en ese incluso. entorno. La idea de negocio la cambias en el tiempo. Exactamente, y quiero hacer hamburguesas. Hermano, Mejoras. McDonald's es hacer hamburguesas, ¿no? O sea, pero si ¿quién el pata está es detrás? apasionado, está metido en su negocio, genera relaciones, es outspoken, etcétera, es una buena inversión. Tiene una trayectoria impecable, principios sólidos y va a trabajar, digamos, metido de cabeza en el proyecto que te trae, es alguien por quien puedes apostar. Escúchame, lo que tú nos acabas de contar exactamente es lo mismo. Tú has hecho un resumen del corazón de las mmicrofinanzas. Es que eres el socio de negocios, totalmente. Eres prácticamente un inversionista el que acompaña a crecer a estas Además, empresas. Además, el negocio está en el crecimiento, no en el negocio actual, ¿no? El negocio está en que esas inversiones sean Nosotros le llamamos exitosas. espiral de progreso, ¿no? Acompañar a los clientes para que hagan una espiral de progreso y salgan, ¿no? O sea, nosotros encantaría que la mayoría se conviertan en un corporativo, ¿no? Y que vayan avanzando. Pero es alucinante cómo ellos se acuerdan de la primera persona que les prestó la plata. Alucinante, ¿eh? O sea, tú te entrevistas con una clientes nuestros de 25 años, ¿no? Igual pasa en las cajas, en todos lados, ¿no? Y se acuerdan de que el primer gerente de la oficina, no sé dónde, le confió en ellos, ¿no? Y ellos no defraudaron y no sé qué, y ahora tienen una cadena de restaurantes o lo que sea, ¿no? Pero es eso, ¿no? Uno en el mundo de las microfinanzas, lo más importante de todo es el carácter del cliente. Por eso es que yo les contaba que cuando es un cliente nuevo y tienes dudas, te vas al barrio. Le preguntas al bodeguero. Oye, este pata, ¿no? Sí. ¿Paga o no paga? ¿Se porta bien o no se porta bien? Es medio desarreglado, ¿no? Entonces te dicen, no, es un súper trabajador, 5 de la mañana está saliendo a chambear. Ya te da luces muy potentes de que es un buen gestor, ¿no? Y esa información que recibe el asesor que está haciendo la evaluación, ¿la registra en algún sistema o él simplemente procesa a él y dice sí, va? ¿Cómo se maneja? Lo que pasa que es, digamos, nosotros capturamos mucha información numérica de ¿no? Y el comportamiento sí lo recogemos por sistemas. Entonces, eso alimenta los modelos que nosotros usamos. ¿No? O sea, le pone una calificación, digamos, de... Claro, nosotros lo calificamos. ¿Carácter estaría bien la palabra o no sé? Sí, claro. O sea, de hecho, cuando hacen comité de créditos, cuando el ticket es un poquito más grande y escapa la autonomía del asesor, va a comité de créditos, ¿no? Y una de las cosas más importantes que se discute en el comité de crédito es el carácter, ¿no? Como se hace comité de créditos con varios de la oficina, y dice, oye, pero tu cliente que es vecino, ¿le has preguntado? ¿No? A otro miembro del comité, no, sí, dice que es bueno, que es bien chambeador, ¿no? O sea, mucho es el carácter para ver la calidad del gestor, ¿no? Entonces, para muy manual todo, ¿no? El futuro microempresario que dice, oye, yo quiero hacer este negocio, pero no tengo los medios o lo que fuera, la clave para conseguir un crédito está en ser buena persona. Sí, más que en tu historial crediticio, ¿no? Y en cómo te comportas con la comunidad que te rodea y cómo eso lo puedes de alguna manera certificar frente a la entidad. Al final es tu único activo, ¿no?
Pero lo que dices también es Increíble. buenísimo, ¿no? Y es que la inmensa mayoría La reputación. es así. O sea, somos los peruanos, digamos, podríamos generalizar Y por chambeadores eso, de buen carácter. por eso ellos cuidan mucho su crédito. O sea, Ya. su historial crediticio, mejor dicho. Por eso les decía, es un mito eso de que son malos pagadores. Eso es mentira, ¿no? Ellos son muy Claro. cuidadosos porque saben que dependen mucho de eso, porque ellos no tienen muchas veces garantías que otorgar, no tienen un respaldo en activos que puedan, ¿no? Entonces, su palabra Ujú. es súper importante. Una cosa locaza es, por ejemplo, Reactiva, ¿no? Reactiva, un programa del gobierno, para mí fue súper exitoso, ¿no? Después de Una una maravilla. pandemia, nosotros A mí me tuvimos salvó. A mi negocio 14%, lo ¿no? O sea, 14% de mora en la base de la pirámide, en los clientes de micro, es nada para 2 años de pandemia, ¿no? Para un programa Wow. súper exitoso. Pero fíjate, nosotros entregamos casi 280.000 créditos de Reactiva. Y hubo una ampliación, no sé si se acuerdan, Sí, dos- Reactiva 2. 12 meses más, ¿no? Ya cuando había Una corrido, ampliación y de ahí salió otro, claro. salió, digamos, Los vencimientos. el vencimiento de lo aplazaban. Los clientes no querían, pero uno piensa racionalmente y financieramente, eran créditos De tasa con más baja. tasa casi nada, pues, Claro, ¿no? 1%. 1 o 2%, ¿no? Nosotros sacamos creo que 2 o 2,5 fue el promedio. Pero no, porque yo me he comprometido a pagarte en no sé cuánto, yo te voy a pagar. Man, O yo sea, cumplo. Yo cumplo. Pero o sea, si tú te paras con tus zapatos de financiamiento, no tiene sentido, porque luego el crédito que vas a sacar es más caro. Estíralo nomás, ¿no? Y te quedas con ese capital y no. Es una cosa de locos, ¿no? Creo que un tema ahí interesante que me salta a la mente es la informalidad. O sea, tú estás hablando pues del carácter de tus clientes, del ímpetu por sacar adelante el negocio, y sin embargo, la mayoría son informales, ¿no? Pero no porque quieran. A eso quería llegar, ¿no? Y eso estudio también. ¿Ah? No es mi dicho. Creo que Cuéntanos, es un tema, cuéntanos, es por un favor. tema que Yo puedo podemos estar conversar equivocado. rico, que Sí. es ¿por qué hay tanta informalidad en el Perú? Porque y se qué- lo ponemos complicado, así de sencillo. Así O sea, de no hay sencillo. más. O sea, te puedo elaborar una respuesta bien chévere, pero la única vez te la ponemos complicada. Complicado con Pa' todo, Ejemplo. pa' todo. Ejemplo, ¿no? Tú quieres sacar tu licencia de funcionamiento, hay tantas maneras de sacarlos como municipalidades en el Perú, ¿no? Y además, Y con coimas en el camino, te y la ponen difícil. notarías y procesos. olvídate, caro, complejo, ¿no? Entonces, hay un estudio que hemos hecho nosotros desde Credit Corp que dice que 9 de cada 10 microempresarios quisiera ser formal. O sea, la propensión a la formalidad existe. A pesar del desastre que es ser formal en el Perú, ¿no? De lo difícil y lo Totalmente. caro que es. Otro mito. No, es que ellos no entienden. A mí me da cólera a veces cuando escucho eso, Claro. como si ese fuera un tontito. Gente, son súper capos, súper inteligentes, han sacado sus negocios adelante, sacan a sus familias adelante y los vamos a menospreciar como... O sea, Ese dato es me- increíble, el de 9 de cada 10. Ya, Porque entonces tú significa dices- que no eres informal porque no quieres pagar impuestos. Eres informal porque no puedes, porque el negocio Entonces, no te da. Claro, cuando tú le preguntas después y le dices, oye, pero tú tienes claro por qué la formalidad... Absolutamente. Con eso los bancos me van a prestar más plata. Con eso voy a poder proveer a empresas más formales. Con eso yo voy a poder crecer más rápido. O sea, la tienen clarita. Los beneficios. Los beneficios. O sea, no hay que... ¿no? Yo me acuerdo cuando presentamos este estudio, por ahí invitamos competidores nuestros, la prensa, la academia, al gobierno, ¿no? A entidades públicas. Y por ahí, después que yo explico todo lo que estoy explicando ahorita, me dice, bueno, Javier, entonces está claro que hay que convencer a los No microempresarios. hay que convencer a Oye, nadie. compadre, a uno, porque los otros 9 ya están absolutamente... Hay que ponérsela fácil, ¿no? O sea, temas como ventanilla única para hacer trámites, ¿no? O N cantidad No, lo que te demoras en fundar una empresa en el Perú Fíjate los pasos. es ridículo, es ¿no? absolutamente Y ridículo. además ellos, dicho de ellos, no mío, dicho de ellos, es como que te la ponen entrampada para que de ahí luego tú vayas y te digan, pero yo te lo hago, Tal cual. ¿no? Claro, para tener es que una- pagar al tramitador o tener que es pagar una- el servicio. Es como una coima escondida, digamos, ¿no? Sí. Bueno, la solución siempre es que no haya interacción humana, ¿no? Si yo me meto una app, una web y hago ping, 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 mi trámite. Como ya es en está. los países más Más desarrollados, ¿no? Pero yo creo que lo más resaltante ahí es que la propensión a ser formal es altísima, ¿no? El problema no está en la propensión.
El problema está en que se lo hacemos complejo, difícil. Y ¿no? que lamentablemente estamos yendo en la dirección incorrecta normalmente desde la legislación Sí. y lo que... Porque siempre termina siendo... Claro, como el formal hoy es visto muchas veces como el empresario enemigo de la sociedad, ¿no? Es muy popular ir en contra de ese formal y cuando lo que estás en verdad generando son más barreras para el que quiere formalizarse, para que esa formalidad crezca, ¿no? Y en la medida que logremos formalizar, y de hecho yo siempre digo, las microfinancieras no promovemos la informalidad, convivimos con ella y la administramos, pero lo que hacemos... Hacemos que funcione. Y los ayudamos a ese proceso de formalización. Ajá. O sea, a nosotros nos interesa, porque en la medida de que el cliente es más formal, yo puedo atenderlo de mejor manera, ¿no? Se están quedando. Javier, le estamos haciendo hablar mucho, no le damos tiempo de chupar. Oye, una duda que a mí me viene es sobre qué medir, cuáles son los KPIs, los indicadores, ¿no? A ver, en el tema de los créditos, cuando ya los has otorgado, está claro que todos los bancos tienen indicadores de cosechas, de morosidad, ¿no? Y sería chévere que nos cuentes un poquito de eso, porfa, pero además de los otros procesos que tienes, ¿no? O sea, ¿cuáles son las variables clave desde la microfinanciera para mirar, para ver que esté todo funcionando bien y sea saludable? Lo que dices es lo típico, lo que se ve a la calle. Al interior del banco, por lo menos nosotros estamos mirando principalidad, que es un concepto nuevo que ya está rodando. Clásico de las tarjetas de crédito, ¿no? Claro. La tarjeta que más usas, la que usas para casi todas es tu tarjeta principal. En el caso de los bancos, la principalidad está dada por la venta cruzada, ¿no? Cuántos productos tienes, si tienes el seguro, tienes el crédito, tienes la cuenta de ahorros, haces el tipo de cambio con nosotros. Entonces, eso hacemos una fórmula y vemos cuál es el nivel de principalidad de los clientes, ¿no? Qué bueno que no le llaman lealtad. No, ahora está de moda principalidad. De aquí Muy bien, cambiarán muy de bien. término. No, perfecto. Y de viene la consultora y te dice, no, este es el concepto nuevo, ¿no? Es Claro. un refrito reempaquetado, pero ahí estamos, todos vamos atrás de él. Pero este concepto me parece chévere porque te engloba una serie Claro, para de cosas. tener esa principalidad tienes que tener una oferta cada vez más amplia, una Sí, oferta claro, 360, o sea, claro. pensando en todas las necesidades del cliente. Y regresando a la industria, o sea, a nivel global, la industria tiene digamos, una pata coja, porque la industria ha estado centrada siempre en el crédito. Y de hecho, las microfinancieras, el 90% o más, en algunas el 99% de sus ingresos están dados por el crédito. Ujú. Crédito de consumo, además, en la mayoría. No, en las microfinancias es crédito productivo, Claro. que es el crédito Correcto. no Para consumo, capital de trabajo, productivo, para capital de capital de trabajo. Ya. Pero no tienen depósitos. Exactamente. O sea, Entonces, ese es ¿cómo captas fondos para poder? Exacto. ¿No? Normalmente la gente deposita, las empresas, personas depositan plata en el banco. Esa plata es la que me sirve para yo prestarle a otros. O si no, te tienes que endeudar pues, a través del Exacto. mercado profesional. Entonces, lo ideal... O ampliar capital. O ampliar capital, ¿no? Pero lo ideal sería que tú tengas entidades que no solo desarrollen el negocio del activo, sino también desarrollen el negocio del pasivo y el de los servicios no financieros, porque ahí también hay margen sin riesgo. Entonces, cuando viene una crisis como la que vino, y por eso ha habido tanto problema en las microfinancieras, no es un secreto, cerraron cajas, una caja súper grande del norte cerró, es porque... Claro, cuando tienes un periodo de crisis tan largo y el negocio principal se te deteriora, no tienes más fuentes de ingresos. Si tuviésemos desarrollado el negocio de pasivos como debería ser, más el de no financieros, a pesar de que el negocio del activo se te ha caído, esto te compensa. Ya, eso en el mundo no pasa. En el mundo no se ha resuelto. Las microfinancieras, esta pata la tienen bien coja. Y De ahí hecho, no hay una barrera cultural muy grande. yo diría que no, porque yo creo que el ahorro, sí, ¿no? yo creo que son mitos, ¿no? Sí. De hecho, en el Perú, y aquí me puedo desviar un poquito. Dale. Autoconstrucción. ¿Ya? Autoconstrucción en el Perú más o menos mueve 35.000 millones de soles al año. ¿Ya? De esos 35.000 millones de soles, el 70% de la autoconstrucción en el Perú se da por ahorro. No es por préstamo de nadie. Es por ahorro de las familias. Y el otro 30 está repartido
De ese 30, el 92 es crédito de consumo y el otro 8 es crédito de hipotecario, cualquiera de sus modalidades. Pero de nuevo, regresamos al 70%, es por ahorro. ¿Y ese ahorro es ahorro económico en el banco? O sea, ¿es plata en el banco? No, es ahorro en ladrillo, Exactamente, es ahorro en eso es lo que te iba a decir. cemento. O sea, caminen los conos. No, es que eso es lo que te iba a Y decir. van a ver Es típico, ladrillos apilados, cerros bolsas- de arena, cerros de cemento, Pero- y que pueden estar años ahí hasta que ya Ese es el problema. conseguí lo que me faltaba y ahora construyo. En el Perú se llama vivienda progresiva. Ujú. En el Perú permanentemente hay cerca de 3 millones de viviendas construyéndose. Y eso se demoran 17 años en construirse. Wow. Y se construyen en 21 toques. Un toque es pongo el inodoro. Otro toque es techo. Otro toque es pongo una pared divisoria. Así 21 toques. ¿No? Entonces, ¿hay ahorro o no hay ahorro? Totalmente. Hay ahorro. Pero Lo que pasa no es en metálico, no es en. Claro, no hemos sabido dar una buena oferta. ¿Por qué? Porque eso que ves tú, que puede durar un montón de tiempo, es un problema. Ujú. Porque llueve, se filtra el agua y la bolsa de cemento se endura. Eso ya es una piedra y eso ya no sirve. No, además es un ahorro que no genera valor. Intereses. No genera, claro. Exactamente. Por eso nosotros estamos trabajando ahí. Es que hay también probablemente, y corrígeme, Ese es el reto una cultural. Entonces no es tanto que capacidad ahorren, de ahorro no es sino, esa. sino es el cómo, es el... Así es. Pero así también es. hay un tema de paradigmas, digo, probablemente, de que yo compro el ladrillo ahora porque tal vez va a subir más adelante. Sí, pero puede ¿No? ser. Digo, los traumas nos han quedado de los Sí. 80s. Sí. ¿no? Tú seguro ahorras en dólares. Y tú sabes que hace 21 años, años hemos devaluado 7%, 8%. O sea, Sí, ahorrar en totalmente. dólares hubiese sido el Claro. negocio de tu vida. No ahorrar en dólares, ¿no? Sí. Pero nos hemos quedado pegados con una el- posible ¿no? una Con posible inflaciones explicación. altísimas. Claro, una posible explicación es esa, la expectativa de que va a subir el precio de los materiales de construcción. Y la otra es, ¿sabes qué? Ya lo convertí en ladrillo, ya no me lo voy a A gastar en gastar. otra cosa. Sí. ¿no? También. Entonces, Claro. sacrificas el interés. Pero te das cuenta que hay que crear un producto creativo que empate. Que no lo deje, que no lo deje que no usar lo la deje plata. gastarlo. Claro. Le mantenga un precio o, mejor aún, que en vez de comprar 1.000 ladrillos, compre 1.100 ladrillos porque le generó un interés, Ujú. que no, la inflación está por debajo de la tasa de interés de cualquier entidad de microfinanzas, con lo cual debería tener digamos, un beneficio. Ujú. ¿No? ¿Cuál es el rol ahí? Decías, hay que inventar, ¿no? ¿Cuál es el rol de la innovación en las microfinanzas? No, ¿Y qué bueno, tanto, total. se tiene que inventar para Perú versus mirar la India, Indonesia, etcétera, donde O sea, estos son negocios súper desarrollados, ¿no? Pero Perú es súper avanzado en microfinanzas, súper avanzado. De hecho, nosotros hemos ido a ver, se supone, como dicen, el banco más pintado de microfinanzas es PRI, ¿no? Ujú. Y yo te diría que en modelo de evaluación crediticia vía modelos estadísticos, utilizando Machine learning, machine así, learning y deep learning, y vamos a empezar a usar un modelo LLM también bien pronto, estamos bastante más avanzados que ellos. Donde ellos nos han sacado una ventaja enorme es en esto, en todo metido en el dispositivo. La digitalización. Cero papeles, no tienen Claro. un solo papel. Con lo que abaratan costos y hacen Así esa es. operación más eficiente. Así es. Entonces su asesor en campo hace todo y regresa a que le aprueben. En el caso nuestro tenemos una ventaja, que yo tengo autonomía centralizada que ellos no tienen. Entonces yo con una herramienta mejor, que es lo que estamos trabajando, puedo aprobar en ese momento en la autonomía de mi asesor, ¿no? Buenísimo. Y eso tienen las microfinancieras también acá en Perú. Por eso Perú es el referente global en microfinanzas. Así, Estamos súper avanzados. así. Lo que nos ganan es en los juguetes. O sea, afuera hay mejores juguetes, pues, ¿no? Tienen una herramienta de campo mucho más bacán, un user experience mucho más bacán. Y eso es donde estamos corriendo todos para, digamos, llevar esa experiencia a un estándar alto. También, Ahora, ¿no? digamos, tú tienes esta información de todos estos empresarios a quienes ya les has dado crédito y ya sabes de antemano, o sea, digo de antemano, o mejor dicho, a posteriori, ¿no? Quiénes son buenos pagadores y quiénes son malos Claro. pagadores. ¿Hay algún perfil que tú puedas así definir? Mira, a esta persona que se dedica a esto, que tiene carro rojo, digo una idiotez, no se le puede dar el crédito. No. ¿Hay perfiles así? No, eso me preguntan en el directorio cada rato. Ya. Y mi respuesta es la misma. No, me preguntan a mí, oye, pero zonas del Perú, no. O sea, si uno ve la data dura, te dice, en el Perú no hay una zona que tú digas, esta zona qué feo, que no sé qué. No, no hay, pues. O sea, hay un poquito más de mora, pero para que tú digas, a esta zona no hay que meternos, no hay, ¿no?
tiene sus diferencias, pues, ¿no? A veces Sí. el norte se nos pone un poquito moroso porque es niño, porque no sé qué, ¿no? Entonces, Claro. pero por particular, el sur, las revueltas sociales, ¿no? ¿Se acuerdan cuando tuvimos el autogolpe y todo este rollo? Se para. Pararon 2 Se meses. para todo, Y claro. de hecho, a nosotros nos quemaron 2 oficinas y a Caja Arequipa creo que una y por ahí a otra financiera otra, ¿no? Entonces se planta, ¿no? Entonces ahí la mora se te tiende a subir. Pero vuelve a condiciones normales y regresa a la normalidad, ¿no? Ujú. Entonces no hay, por lo menos en la data de nuestras regiones, y no hay un sector que tú digas, ¿no? Salvo los que nosotros hemos decidido que por política no entramos, ¿no? Minería ilegal o temas de ese tipo no entramos Claro. porque es una decisión nuestra, ¿no? Y perfiles específicos tampoco. A menos, bueno, nos dabas el ejemplo del borracho y digamos, ese podría ser Sí, el claro, desalineado, el pero de vida también hay en la desordenada. banca tradicional el desordenado, el que prefiere irse de viaje a Miami en vez de Claro. pagar sus cuentas, ¿no? También hay ese, pues, o sea, ¿no? En cualquier segmento hay el cliente desordenado, ¿no? O Claro. sea, no es particular del... Pero no es alguien que tú puedas decir con estas variables, digamos, psicográficas, demográficas, Es que sí etarias. está metido entre los modelos, ¿Ya? ¿no? O sea, los perfiles sí están metidos, pero que yo te caracterice ahorita Y, uno se y- me haría complejo, ¿no? ya, bueno, pero en De, todo de hecho, caso eso, manejamos otros 15.000 variables. claro, pero es muy coherente con lo que nos dices. El trabajo de campo, de prospección y de ir a hacer la verificación y el criterio del asesor, que además nos has contado, lo cruza con el criterio de otros en estas mesas que tienen, es lo que finalmente Y hace. luego eso lo combino, y eso es donde digo que Perú, digamos, por lo menos lo que hacemos nosotros es mucho más de avanzada que en otras realidades como Indonesia o Filipinas, que también estuvimos en Filipinas hace un par de meses, lo combino con modelos estadísticos. Y de hecho nosotros tenemos convenio con una universidad que nos permite manejar 15.000 variables para hacer los modelos, ¿no? Ujú. Y utilizamos supercomputadores de esta universidad que nos hacen poner las 15.000 variables para correr el modelo y probarlo. De hecho, la vez pasada nos comentaba uno de los investigadores que trabaja con nosotros, si ustedes hubiesen tenido prendidos sus computadores durante 50 años, hubiesen logrado los modelos que nosotros hemos hecho con ustedes en 6 meses. Esa es la capacidad de cómputo, ¿no? Entonces, Claro. la tecnología en micro es brutal también. O sea, la ayuda que te puede dar para abaratar tu costo de servir, para optimizar tu operación, es crucial. Claro, porque nos habías contado temas muy, digamos, de personas de la y de parte criterio, manual. pero en realidad es una combinación Totalmente. entre tecnología, digamos, de punta y Por los eso criterios. nosotros hablamos de que el modelo ganador, y lo reafirmamos luego de esta visita que estuvimos por Indonesia, por Filipinas, y lo que hemos visto en otras realidades de Latinoamérica, el modelo ganador todavía es híbrido. No es un modelo puramente digital. Para microfinanzas, quizás para consumo puede irse más. Es que han más habido digital. Para experimentos. microfinanzas en países como Perú, En en países donde la subdesarrollados, penetración con alto nivel digital y demás todavía le falta un camino, ¿no? Sí. O sea, en consumo yo creo que ya hay. Newbank es un caso, ¿no? Sí. Exitoso, ¿no? Sé que en México, por ejemplo, también les cuesta un poco más de trabajo que Brasil porque hay un nivel de digitalización diferente, ¿no? Les cuesta un poquito más. Y cruzando estas dos cosas, ¿mides también la morosidad por asesor tuyo? Sí, claro. Para ver quién se equivoca más, quién se y equivoca le pega menos. su remuneración variable. ¿Ya? O sea, en el mundo micro tienes una suerte de pesos y contrapesos, ¿no? En la parte comercial, ¿no? Ujú. Tu volumen de colocaciones, tu venta cruzada, y tienes casi en el mismo nivel, La puede ser morosidad. 55, 45, y dependiendo del estadio también de la economía. Si tú me preguntabas esto, el año pasado estábamos 60 riesgo y 40 comercial, porque había que controlar la calidad del portafolio. Ahora que ya la economía está mejor, que digamos no hay aspavientos, ¿no? Ujú. Ya lo hemos vuelto a su estadio normal, que es 60 comercial, 40 riesgo. Pero en la medida que él coloque mal, esto lo puede inhabilitar para que cobre su remuneración variable. Entonces, ellos tienen, como ellos son los que otorgan, le conceden el crédito, ellos están asumiendo el riesgo. Por tanto, tienen que hacerse responsables de eso, ¿no? Buenísimo. Mi banco está hace unos 30 años en Perú, 25. 27 más o menos. Yo me acuerdo desde el 2002 que estaba en la camiseta de la U. Ah, sí. Claro. Campeones de la apertura con mi banco acá en el pecho. Y en esos 30 años, me imagino, pues ha habido todo un desarrollo de la industria. ¿Qué tanto espacio hay para crecer todavía en microfinanzas en el Perú?
¿De qué montón. tamaño es la oportunidad? 5 ¿Cuánto millones, falta? 5 millones de clientes más o menos están excluidos. Por ejemplo, 5 millones de geográficamente. clientes. Y ustedes tienen 2. O sea, podrías... O sea, la industria tiene 4 millones más o menos, ¿no? O sea, podrías triplicar mi banco o duplicar la industria. Ahora, yo Eh, tengo 2, pero tengo cruzados, ¿no? Ajá. O sea, por eso hay 4 millones porque compartimos clientes, ¿no? No es que cada una de las instituciones tenga exclusividad, ¿no? Pero más o menos hay 4 millones de clientes en micro y hay 5 que están afuera. Y esos 5 probablemente estén en el gota a gota, préstamos entre familiares, préstamos de la geotista tradicional que ha existido toda la vida en el Perú, ¿no? Y que no necesariamente son delincuentes. Lo único que cobran unas tasas Claro. exorbitantes, pero no son delincuentes, se han dedicado a eso, ¿no? O sea, claro, lo que vemos ahora y que ha proliferado de una manera brutal es el agio, los delincuentes, ¿no? O sea, el gota a gota tradicional. O sea, donde no están las microfinanzas se abre el espacio pues para las mafias, la delincuencia, etcétera, porque hay una necesidad desatendida Así súper es. fuerte en la sociedad. Así es, así es. ¿Y geográficamente tienes alguna limitante? Porque también hay un costo de servir. O sea, si yo me alejo más de donde tengo mis oficinas o donde se concentran tus asesores, ya te cuesta más llegar hasta un lugar que probablemente dar el crédito independientemente de la tasa que puedas, Sí. cobrar. Fíjate, ahí hacemos, y no solo nosotros, o sea, también lo hacen otras entidades de micro, alianzas con la Banco de la Nación. O sea, se me hace muy caro poner una oficina tradicional, Recaudar. me lío con el Banco de la Nación, pongo una oficina de comercial nada más, pero sin caja, que es lo que sería carísimo por el transporte del dinero, ¿no? Ujú. Y me alío con el Banco de la Nación, y igual que nosotros lo hacen varias cajas, ¿no? Aliados con el Banco de la Nación, nos dan un espacio ahí y atendemos a los clientes y operan en las ventanillas del Banco de la Nación. Entonces son maneras, digamos, que hemos encontrado las microfinancieras para operar y no desatender esos mercados. De otra manera no sería posible. Porque Pero yo hay los hacía- mercados en los que, me imagino, pueblos ya muy chiquititos donde Sí. ya no hace Sí. sentido económico llegar. Sí, ahí yo creo que la tecnología es la que nos va a ayudar. Ya. Pero eso no es lo que te marca el potencial que mencionabas de duplicar, triplicar. No, porque todavía hay un espacio enorme. O sea, ya estaríamos hablando de pequeñas comunidades rurales, ¿no? Pero hay todavía un espacio bastante grande. En Lima hay un montón de espacio todavía. En las provincias hay un montón de espacio todavía. Esos 5 millones no están en las zonas rurales escondidas del país. Hay, Correcto. sin duda. Pero hay un montón todavía en las ciudades. Y ahí, bueno, tú has hablado pues de que las microfinanzas son un negocio con propósito, ¿no? Y al final pues es un propósito súper relevante de desarrollo del país, de acompañar a gente pues que está excluida. Cuando aparece, por ejemplo, una fintech que comienza a tomar esos espacios a los que tú no eres capaz de llegar, de alguna manera eso suma a tu propósito. ¿Qué tanto lo ven como una amenaza o cómo se maneja? No lo vemos. O sea, siempre van a ser unos competidores, ¿no? El tema es que no han logrado todavía, por lo menos hasta ahora, dar esa integralidad que el cliente requiere, ¿no? Y por eso de hecho en algún momento nos cuestionamos y si hacemos un ataque interno, ¿no? Pero al final concluimos que el modelo todavía en los próximos años ganador es un modelo híbrido, donde uses tecnología, lo que le decía, tú tienes una línea de crédito y te eso sirve, es lo que hace una fintech, ¿no? Nosotros Sí. ya lo tenemos. Pero acompañas al cliente en su proceso de... O sea, las decisiones empresariales de nuestros clientes, que como digo, no importa el tamaño para que tú digas que es empresario o no, ellos son microempresarios, pero al final empresarios, empieza en su casa. Si él quiere hacer una inversión, o comprar el local de al lado, una máquina, ampliar, más mercadería, lo que sea, su familia es el primer círculo de confianza. El segundo círculo de confianza es los vecinos comerciales, ¿no? Mi vecino, oye, ¿será de comprarle al tío el segundo piso? ¿Será comprarle una maquinita más? ¿No? Ahí es un segundo círculo de confianza. Y el tercero son los asesores, ¿no? Y por eso el vínculo es tan grande. Si tú preguntas cuál es el principal valor que tú le encuentras a tu relación con una microfinanciera, la primera que te va a salir en cualquier colectivo de clientes que tú encuestes, sean cajas, sean un banco como el mío o financieros, es el asesor de negocio, por el valor que le da la asesoría, ¿no? ¿Y por qué es eso? ¿Y por qué yo siempre he dicho que se le hace cuesta arriba a las fintechs?
yo diría por 3 razones más o menos básicas y pueden haber otras más, ¿no? La primera, que esa yo siempre la regalo, ¿no? Conectividad. La conectividad en el país no es tan buena todavía, pero imaginemos que... Mejora rápido, pero no es tan buena como, Claro, como podría imaginemos estar. que ya nos ponen conectividad y todo el planeta está conectado, ¿no? Starlink o alguna cosa de esas nos conecta ya. Entonces esa te la puedo regalar. Pero la segunda y la tercera, esa no hay forma. La segunda es, para que tú seas puramente digital, te tienes que mover solo con modelos estadísticos. Yo les he contado que usamos flujos de caja levantado en campo y le meto modelos encima y la combinación de eso me saca la oferta Y comercial. la intuición, además, ¿no? Del Claro, vendedor. pero ya está recogiendo el flujo. Claro. ¿No? Porque un asesor que está dudando del cliente no me pone el flujo, pues, ¿no? Me dice, no, no, yo no lo voy a prestar porque además Claro. si no me paga, Claro, no en me el, paga en mi el RB. flujo está el ojo. Claro, ¿no? Yo me veo penalizado con mi RB, mi remuneración variable, para Mi comisión. mis comisiones. Veo, ¿no? Entonces me cuido y ese flujo no lo expongo y digo, este cliente no. Entonces, para que tú uses, para que tú puedas hacer funcionar fin, tienes que basar solo en modelos estadísticos. Pero acuérdense, entre diciembre y marzo, autogolpe, revueltas sociales, que no solo le pega al sur, porque todos los gamarreros que le venían al sur no podían vender. La fruta que iba del norte al sur tampoco podía llegar, ¿no? Entonces, no solo es el sur. Tal cual. Entonces, revueltas sociales. De ahí no terminamos de salir de revueltas sociales, viene Yaku. No terminamos de salir de Yaku y el ministro de Economía tuvo que admitir que había recesión técnica. O sea, en 6 meses... Faltaban los marcianos nomás. Nada más. O sea, en 6 meses se te movieron todos los números. Sí. Y si no hay ningún modelo estadístico que sea point in time, o sea, es estadístico, es lo que ha pasado hacia atrás. Así es. Pero si lo que ha pasado hacia atrás no tiene nada que ver con lo que está pasando en este momento, una descalibración de modelos y tú solamente vives del crédito, te vas al Chao. bombo. Y eso es lo que les ha pasado a las fintechs que han estado intentando entrar en crédito productivo, que es el crédito de micro, ¿no? A los vendedores, muchas empresas, les llamamos asesores, ¿no? Pero esta capacidad de llegar súper capilar que tú nos cuentas, ¿no? Y de toda la industria de microfinanzas, con los miles de asesores que llegan, esa palabra asesor, además de evaluar si te doy el crédito, de captar al cliente, ¿hay algún trabajo de educación, ya que mencionas el tema Por educativo? supuesto, por ¿Cómo supuesto. manejar un flujo de caja? ¿Cómo proyectar el negocio? Cuéntanos un poquito Y cómo ahí pueden sumar ustedes. Ahí también hemos aprendido un montón, porque nosotros hacemos más o menos 1.000.000 de capacitaciones al año, ¿no? Wow, medio millón. Medio millón de capacitaciones a nuestros clientes, ¿no? Y hemos aprendido un montón también, ¿no? Porque, claro, si haces autorreferencia, la matas, pues, ¿no? Entonces, Sí. hemos aprendido con el lenguaje, ¿no? El lenguaje que hay que utilizar. Hemos aprendido que el mejor canal es el Saludos, WhatsApp. mi Soli. Salud. Hemos aprendido que el mejor canal es el WhatsApp. Hemos aprendido que más de 5 minutos lo van a abandonar, ¿no? O sea, hemos aprendido un montón. Hemos aprendido que lo que nosotros creemos que a ellos les sirve no es lo que ellos quieren recibir. Entonces, claro, no, es que tenemos que enseñarle a que tienen que pagar bien. Tú le vas y le preguntas, no, enséñame a vender. ¿Cómo gano más plata? Sí, enséñame a vender, exactamente. En términos prácticos, ¿cómo gano más plata? Entonces, claro, cuando tú quieres direccionarle porque a ti te conviene, que tenga cultura de pagar bien, ¿no? Va a pagar bien porque es una persona correcta. Sin embargo, lo que él quiere consumir es cómo gano más plata. Entonces, ya hemos aprendido que también los temas, le ponemos una paleta, el cliente escoge, no es que, oye, no, yo creo que tú necesitas esto, yo creo que tú, ya no. De hecho, lo hicimos y nos equivocamos, ¿no? Porque, claro, veías el perfil, lo que me preguntabas hace un rato, veías el perfil y dices, no, mira, este cliente es más propenso a entrar en default, entonces hay que darle esta capacitación para que pague bien. No, él paga súper bien, pero hay, su negocio crece muy lento, hay que darle cómo hacer crecer tu negocio. Ya, eso fue un desastre. Claro. Tú tienes que darle la paleta. Y él elegirá qué es lo que él necesita. Claro, es que lo otro va a sonar feo, pero es una visión un poquito paternalista, ¿no? O sea, yo que sé mucho, te voy a enseñar a ti esto que creo y que es lo cuando mejor para ti. probablemente tú sepas mucho menos de lo que ellos saben. Exactamente. ¿no? De su negocio. No probablemente, con toda Claro, certeza se sabes mucho requiere, menos. se requiere humildad. Así Ahora, es. este tipo de esfuerzos de educación, de capacitación, alguien desde fuera podría verlos como un tema, digamos, de responsabilidad social, ¿no? El ESG y tal. Hago esto por amor o para que me vean bien, pero en realidad en este caso es neurálgico, o sea, Sí, está claro. amarrado, el éxito de tu cliente está amarrado a tu éxito, entonces no es lo hago
para que, ¿no? Sí, yo te digo ahí, Weller, que es una cosa súper que yo siempre repito también, ¿no? El que diga que va a ayudar a la base de la pirámide y no gana dinero está mintiendo. Ujú. Porque para yo hacer todo lo que les he contado, o las microfinancieras para hacer todo lo que les he contado, necesitamos dinero para hacerlo. Exactamente. Para yo usar modelos estadísticos tengo que contratar, aliarme con universidades, ¿no? Tener computadores que me aguanten el procesamiento de grandes cantidades de datos, ya, se necesita plata. Para yo generar un producto adecuado para que el cliente, para vivienda, lo que estamos hasta hablando hace un rato, generar un producto cuesta desarrollo de sistemas, cuesta la creación del producto, el marketeo que le tengo que hacer, todo el go-to-market, necesitas plata de nuevo. Entonces, ¿cómo vas a ayudar a la gente si no tienes plata? Ujú. Tienes O sea, que agregar valor, no hay vamos otro. a poner a mirar al cielo para ver si nos cae, ¿no? Claro. Algunas monedas para... No, entonces, si tú tienes un negocio que tiene una rentabilidad adecuada, que te permita entregar eso a tus accionistas y además seguir innovando para que esta industria se desarrolle, porque todavía hay un espacio en microfinanzas enorme para desarrollar. Entonces, ahí sí estás diciendo la verdad. Por el resto es cuento, pues, ¿no? O sea, Claro, pero en la medida que tú le agregas valor a tus clientes y ellos lo Así perciben, es. ellos van a obviamente pagar por ese valor Así y tú es. vas a poder generarle valor también a tus accionistas y obviamente Es todo que el no está ecosistema. reñido, ¿no? Yo me acuerdo alguna vez me Totalmente. dijeron, es que tú estás diciendo que se puede mezclar el agua con el aceite. No sé, le digo, si se puede mezclar el agua con el aceite, lo que sí sé es que yo puedo ser rentable y ayudar a un montón de gente y cumplir el propósito del banco. Es que hace un rato ¿no? nos hablabas de propósito y un banquero que te habla de propósito, ¿no? O Y sea, en el Rico banco- MacPato, digamos, viendo cómo te quiero prestar plata, ¿no? A ti y sacarte el interés, ¿no? Digo, la percepción clásica que no solo los banqueros, todos los empresarios tenemos y ojalá cada vez se vaya entendiendo porque en efecto vender cosas, productos, bienes, servicios, no solamente a la base de la pirámide, a cualquiera, está generando un beneficio, estás haciendo que la gente pueda acceder No, si no generas valor, no eres competitivo, Sí, ¿no? claro, totalmente. claro. Una última pregunta que tenía ahí. Hemos hablado un montón de el impacto y el propósito y lo que generan las microfinanzas. Y me ponía a pensar Yape, que es una de las empresas del mismo grupo que mi banco. Tiene un propósito muy parecido, ¿no? De inclusión financiera. No, ¿Cuál, bien cuál es, chévere. cuál es la Ajá. conexión de mi banco con Yape y un O poco sea, cuáles son esos O sea, planes ha hecho hacia un adelante? chambón, Yape, ¿no? O sea, Yape está con 19 millones de usuarios ahorita, que es una barbaridad. Yo he visto una cosa similar en Filipinas con una billetera que se llama Gcash. Creo que tiene Filipinas 120 millones y ellos tienen 94 millones de usuarios. O sea, salvando la distancia de los tamaños, acá hay 30 millones, quitamos niños, o sea, Yape La está penetración. hiperpenetrado, ¿no? Y además ha hecho inclusión, ¿no? Ha bancarizado. Mucha gente que estaba fuera del sistema, por lo menos ya está bancarizada. Nosotros lo que buscamos es hacer inclusión sobre lo que ha bancarizado Yape, quisiéramos hacer la inclusión. Inclusión en términos de lenguaje de microfinanzas global es acceso, que es bancarizar, ¿no? Por el crédito, por el ahorro. Que el cliente repita la compra, porque ahí está, la magia está en el segundo paso, y el tercer paso es que eso se haga de una manera, digamos, buena, con una buena experiencia. Pero la magia está en el segundo paso, porque si tú sacas un crédito y no vuelves a sacarlo nunca más, ¿no? Pero si tú sacas un crédito para comprarte una licuadora, ahí sacas un crédito para poner el baño en tu casa, sacas un crédito para techar el segundo piso, no sé qué, tu vida está cambiando, Estás creciendo. ¿no? Entonces la magia está en la repetición de compra, no está en darle el acceso. Igual, si vas por el ahorro, si ahorras para poder techar tu casa, ahorras para poder no sé qué, para comprarte el carrito para la familia, entonces tu vida se está transformando. Entonces la magia está en el segundo paso, ¿no? Claro. Y ya he hecho una labor extraordinaria y nosotros, a mí se me compiten, ¿no? Yo creo que somos complementarios. ¿no? Claro, Yo porque creo que es un buen Yape canal. genera toda esta información, digamos, de los ingresos, de lo que podría ser un mototaxista, un carpintero, una persona que tiene un puesto de mercado, lo que tú nos decías. Pero esa información se puede poner disponible para ustedes, digamos, con autorización del cliente. Si el cliente lo autoriza, sí, ¿no? O sea, el cliente es el dueño de su información y ellos son los que autorizan, ¿no?
Ah, buenísimo. Entonces, claro, eso te da una historia de transacciones económicas del cliente que a ti te ayudaría a hacer una evaluación mejor. Todavía no lo están. No, no estamos todavía ahí. Ya, pero es como que, y Nico, esa de ahí se la deben a Mambo si sale. ¿No? De paso que le invito a Raimundo acá a Chele Negocios. Ah, Ray. Raimundo, ¿cómo es para tenerte por acá para conversar de Yape también? Sí, no, pero ya está haciendo unas cosas espectaculares, ¿no? Y nosotros sí estamos ya próximos. De hecho, hicimos un piloto para distribuir créditos porque nosotros lo vemos como un canal de distribución. Claro. Y nos fue bien, pero lo hicimos a mano, ¿no? Entonces ahora sí ya estamos integrando APIs para poder distribuir créditos de mi banco por la plataforma de Yape, ¿no? Muy bien. Ya para cerrar, Javier, ha estado súper interesante la charla. Queríamos hacer una sección que siempre hacemos con nuestros invitados que llamamos la chela de la sabiduría, en la que acaba de salir el texto. O sea, que no es que estoy haciendo gestos en el aire, ¿no? La idea de la chela de la sabiduría es que le dejes a nuestros oyentes un consejo, un aprendizaje, una lección, algo que te hubiese gustado que a ti te digan cuando entraste a la industria o cuando comenzaste tu carrera profesional, que se te viene a la cabeza. Mira, lo que se me viene así de primera mano es que si yo me hubiese dado cuenta más temprano de que hay que tener un propósito en la vida y perseguirlo y darle duro, quizás hubiese deambulado un poquito menos, Ajá. ¿no? Yo creo que eso y otro consejo que lo repito siempre, que también me fui dando cuenta a lo largo del tiempo, pero si lo hubiese visto al comienzo, creo que hubiese, por lo menos a los inicios de mi carrera ya gerencial, es siempre rodéate de gente más inteligente que tú. Maña. Eso es clave, Qué bueno. ¿no? Si tú no te rodeas de gente más inteligente que tú, tus probabilidades de éxito se van a ver por lo menos retrasadas. Por lo menos retrasadas. Claro, si eres el más inteligente de la sala, estás en la sala equivocada. Exactamente. Sí, sí, Oye, y en ese tema del propósito personal, ¿cómo encontraste tú o cuál fue el camino para ti para hallar ese propósito? Mira, ¿Qué hiciste? una de las cosas que a mí me llenan realmente, yo siempre le digo a mi equipo, ¿no? O sea, tratemos de ir por la plenitud y no por el éxito, ¿no? Porque la plenitud es más completa, ¿no? El éxito es yo contra el mundo, ¿no? Estás citando a Pablo Ferreiro, el libro naranja. Sí. Bien, bien. No, pero se lo escuché al rector que además es mi amigo, Paul Corcuera, rector de la Universidad de Piura. Fuimos por nuestros 30 años de haber salido de la universidad y nos recibió en la universidad en Piura y nos comentó esto, ¿no? Que yo lo sigo, pero no tenía conciencia de las palabras técnicas, digamos, Ajá. ¿no? Que la plenitud está más vinculada al otro, ¿no? Entonces yo he encontrado que algo que a mí me llena muchísimo es proyectarme en otros, o sea, tratar de que otros, sacar la mejor versión de mi equipo es una cosa que a mí me llena, ¿no? Porque verlos triunfar, verlos desarrollarse, encontrarme, el otro día me encuentro con un chico que no lo veía como 15 años y era gerente no sé qué, y me dio un fuerte abrazo, o sea, son esas cosas, pues, ¿no? Que te enriquecen el espíritu y que te motivan y que te hacen levantarte todas las mañanas, ¿no? Obvio, el liderazgo al final es una decisión, tú decides ser líder, ¿no? Pues claro, ¿tú dónde encuentras tu motivación? En tus equipos, pues, ¿no? Entonces, hay mañanas que uno también no quiere ni levantarse, pues, ¿no? Y tiene que ir o tuvo un problema, ¿no? O alguna cosa y está, pues, caído, ¿no? Pero claro, como tú has decidido ser líder, entonces vas y pones Hay que tu mejor bancarse, cara, pues, hay ¿no? que bancarse. Voluntad. Así es, ¿no? Así es. ¿No? La motivación es lo que mueve la voluntad, ¿no? Y la motivación yo la encuentro en mi equipo, mi gente. Me encanta desarrollar personas, me encanta verlos progresar. Entonces yo encontré que a lo largo del tiempo lo que más me llenaba, más que el puesto, no sé qué, es la posibilidad de impactar en la vida de otros, ¿no? Y en mi banco haces eso a gran O sea, escala. como yo digo, es como que hubiese llevado a un niño por primera vez a Disney, pues, ¿no? O sea, después yo entré al banco en 45, 6, por ahí, ¿no? De edad. Y dije, ¿qué es esto? ¿No? O sea, además yo no me imaginé que tenía esa vena tan fuerte en la parte social tampoco, ¿no? O sea, yo siento que en la chamba que hacía antes también hacía patria y ayudaba a mucha gente, pero claro, cuando tú estás en una entidad en la que cada decisión que tomas, creamos un producto que se llama Producto Mujer,
que le cambió la vida a tantas mujeres golpeadas, maltratadas, de maridos alcohólicos que no dejaban que los niños estudien, sino que vayan a mendigar. O sea, y con un crédito pequeño la sacas adelante. O sea, no, pues no hay forma que no te llenes. Pues, ¿no? O sea, entonces, esas son las cosas que a mí me llenan, me ilusionan. Y como gerente general, ¿qué tanto contacto tienes tú con esa primera línea, Sí, con el el otro cliente? día lo dije, no sé si suene bien, ¿no? Pero, o sea, gerenciar desde el salón VIP me parece nefasto, ¿no? O sea, me parece una cosa, ¿no? Inadecuada, arcaica, ¿no? O sea, yo creo que para que puedas gerenciar bien, para que tomes decisiones, para que resuelvas problemas, tienes que conocer los problemas. O sea, uno no gestiona lo que no conoce y no resuelve problemas que no conoce, ¿no? Entonces, a mí me encanta ir a la cancha, me encanta la conversación con los asesores, ¿no? De hecho, yo cuando viajo desplegando el plan del banco, ya saben, digamos, mi asistente que tiene que tener 2 espacios de conversación con un par sí, asesores y plataformas, plataformas y gerentes, ¿no? Pero espacios de conversación y yo siempre les digo, tenemos el minuto de que inicia la conversación, pero no el de fin. Y no quiero que me vengan a decir que nos falte, que el tiempo, que no sea así, que tenga toda la holgura y que acabe cuando ya no hay más que conversar. Conectados con Javier. Tengo un esto en el banco que se llama Me han Conectados con chismeado, me han Javier. chismeado, me han chismeado. Sí, sí. Pero yo creo que ahí está, ¿no? O sea, tantos años de experiencia, entregarlo para agregarle un poquito de valor a tu gente, a tu equipo, a tus colaboradores, creo que ese es lo que cualquier gerente general quisiera dar, ¿no? Brother, muchísimas gracias. Un Te salud. felicito, Javier, y muchas gracias por estar acá. Salud, No, salud. muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Mucha gente me dice, por ejemplo, y probablemente eso les quite una de las preguntas que tal vez traían por ahí. Oye, ¿qué va a pasar con la telefonía en las casas? Ahora que se usan los celulares, que me la hacen mucho esa pregunta. No, olvídate, ya la telefonía en las casas ya murió. Oh, ya, se usa poco. Si cada vez usamos más datos y nos cobras menos, ¿cómo se hace plata en el negocio de telco? La telefonía, la voz, pues por sí misma, ya no es un negocio para nosotros. ¿Y qué ves en el futuro, Humberto? ¿Hacia dónde va esto? O sea, del 5G viene el 6G y del 6G el 7G.